Hola Ignacia, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por esta entrevista nuevamente para Somos Tramadé. Quería comenzar preguntándote quiénes integran el colectivo Teatro La Bataclana y cuándo surge. Quienes integran este colectivo son Thais Zúñiga, Florencia Contreras, Sofía Giraldes, Valentina Nazar y quien le habla, Ignacia Agüero. Y esto nace en el año 2022 y en esa época habían más integrantes. En ese momento también estaba Vale Dacaret, Paulina Cortés, Génesis González. Ellas también integraban el grupo en ese momento, pero la vida y los proyectos, bueno, ahí tuvieron que cambiar un poquito la figura de quienes integraban la compañía y quienes eran las actrices, y ahora somos las que somos. ¿Y en qué consistió el proceso de investigación llevado a cabo por el colectivo para Seminario Sentimiento Aristocrático? Em, la investigación no la comencé yo. Esto partió el año 2022, cuando Thais Zúñiga, ella tuvo interés en un libro, que es el libro El sentimiento aristocrático de María Rosaria Stabili, que ella vive en Italia. Y el libro justamente es un análisis de la aristocracia o de la élite chilena en un cierto tramo, periodo de años. Y la Thais se interesó en esto y llamó a otro grupo, o sea, a un grupo de chicas que también estaban todas estudiando en ese momento, la mayoría. Y se adjudicaron un fondo estudiantil de la Católica, de la Escuela de Teatro, para poder llevar a cabo esta investigación y transformarla en algo escénico. Y ahí, en ese momento, es cuando me convocan a mí para poder dirigir la investigación que ellas ya habían empezado a realizar, que era una investigación teórica. Y así es como sucedió. ¿Y cómo opera la puesta en escena y en la dramaturgia, que es una creación colectiva, ¿cierto? Lo recabado a través del libro El Sentimiento Aristocrático. Em, las chicas hicieron esta investigación y crearon ellas un informe, muy mateas ellas. Crearon un informe y en este informe se incluían conceptos que les habían interesado del texto, personajes, ciertas situaciones también, ciertos, no sé, Portales, por ejemplo, la figura de Diego Portales era como importante para ella. Y así fue, y eso fue lo que yo recibí. En el fondo ellas me entregaron así como unos papeles y ¿Ya? me dijeron, esto, hagamos una obra con esto. Yo ya. Y en un momento al comienzo tratamos de trabajar con un texto, una dramaturgia, pero sentíamos que ese tipo de trabajo no era lo más fiel a lo que nosotras queríamos hacer, que podíamos como realmente tomar todos estos conceptos y ver cómo poderles dar cuerpo. Y así fue como finalmente dijimos ya, no vamos a trabajar con un texto, con una dramaturgia más formal tal vez, o más tradicional, más que formal es más tradicional, y vamos a trabajar a partir de la creación de material escénico, utilizando como principio tal vez estos conceptos. Por ejemplo, eh, el concepto del entramado social que existía en el libro, que hablaba del entramado de los apellidos, podríamos decir más de alcurnia, cómo se configuraban ciertas redes y que iban conformando ciertos grupos de poder. Entonces, ok, ¿cómo podemos transformar en una dinámica espacial, por ejemplo, esta idea de esta red de apellidos? Y así fue como fuimos armando ciertos cuadros que le daban cuerpo a estos conceptos y ahí empezamos a buscar luego cómo hilar estos cuadros en una lógica narrativa. ¿Y cuáles fueron las etapas de este proceso de experimentación escénica que me estás comentando en términos de un laboratorio que yo intuyo que ustedes también abordaron durante el proceso? Sí, a partir de este informe entonces fuimos observando esta lista de conceptos, personajes, situaciones, y fuimos dándole tiempo a cada uno de ellos para idear, crear cómo poder trasladarlos a la escena. Habían veces que surgían ciertas, voy a decir, creaciones o dinámicas más abstractas y
a veces surgían tal vez situaciones más dramáticas. Y creo que nos fuimos quedando más con estas cosas más abstractas. Entonces, por ejemplo, cómo se instala este sentimiento aristocrático del que habla el texto, María Rosario Stabili, cómo se instala en el cuerpo y cómo entonces se instala a través de gestos. Entonces, a partir de eso, tal vez surge una secuencia de gestos. Y vamos investigando esa secuencia de gestos, qué es lo que provoca en la persona que la realiza. Tal vez provoca una cierta dureza, tal vez provoca una cierta precisión. Ya, ok, vamos investigando entonces con esa dureza que surgen de estos movimientos y cómo eso va construyendo una suerte de cinética, por ejemplo. Y ahí encontramos eso. Después, como yo te decía, está este entramado de apellidos de alcurnia. Tal vez, ok, ¿cómo podemos, si es que cada una de ustedes, por ejemplo, fuese representar un apellido, cómo podemos ir espacialmente generando acercamientos, distancias, relaciones de a dos, de a tres, dejan a una afuera, y cómo se van conformando estos grupos con estos apellidos? ¿Qué pasa si yo reúno Errázuriz Vial, Vial Errázuriz? ¿Qué pasa si se pone antes Errázuriz? ¿Qué pasa si se pone antes Vial? ¿Qué pasa si se desprende Vial y se junta con un Santa Cruz? Y ahí vamos generando estos juegos, podríamos decir. Y así fuimos con cada uno de los conceptos y de las ideas que nos interesaban, fuimos transformándolo en algo escénico. Fue difícil, sí, porque en el camino también nos perdimos, hasta que llegamos finalmente a idear poder enlazar todos estos cuadros en esta suerte de seminario de coaching que ellas hacen, donde exponen a su audiencia cada una de estas prácticas. O sea, eso devino en el proceso de investigación de ustedes, Sí. el que llegaran finalmente al formato de seminario. Sí. Ya, entiendo. Y a tu juicio, considerando estos elementos que mencionas, ¿cuál sería la premisa fundamental en términos de dirección que fuiste trabajando con el colectivo? Pienso que era ver cómo los dispositivos de poder, de clase, se instalan en el cuerpo. Y por esto me refiero a cómo se transforman en acciones, cómo se transforman en gestos, cómo se transforman en corporalidades, y poder tal vez analizar así súper detalladamente, tal vez que, por ejemplo, una mirada no es solo una mirada, sino que en esa manera en la que yo miro, tal vez detrás de eso hay una intención de estatus, o de discriminación a veces, o de diferenciarme de una otra persona. Entonces, ¿cómo hay un montón de otras operaciones que están sucediendo en estos gestos que nosotros fuimos identificando, o estas acciones que surgieron a partir de la investigación? Entiendo. ¿Y de qué manera se hace patente el humor y la ironía en la puesta en escena? Eso me parece que es importante el humor en este caso, porque si bien la obra habla del clasismo, la obra es una obra que expone mecanismos de clasismo, algunos muy sutiles, algunos tal vez más evidentes, y el clasismo a mí me parece que es cruel, es también implica humillar, implica alejar, implica disminuir a alguien, y creo que el humor entra de alguna manera para poder digerir todo lo que estamos haciendo. Y también me parece que es interesante la operación que sucede de que el público muchas veces entra en el delirio del humor y comienzan justamente a participar y a reírse de cosas que son sumamente cuestionables tal vez, y esa mezcla me parece interesante por lo que genera en uno. Cómo me estoy riendo de esto, pero a la vez es terrible lo que estoy entendiendo que están haciendo estas personas. Y creo que también es parte del grupo. Creo que también tiene que ver con la personalidad, las personalidades que confluyen entre las 4 actrices y yo.
que tendemos al humor como espacio, yo creo, o como puerta de repente para poder tratar ciertos temas terribles. Somos buenas para el humor más oscuro, más sombrío, para poder tratar aquellos temas que son más difíciles. ¿Y cómo se traduce en la puesta en escena este trabajo de codificación del cuerpo que efectúan las intérpretes en la obra? Por cuadro. ¿Ya? En general no es algo que se mantenga a lo largo de toda la obra. Ellas van exponiendo y soltando. Entonces hay una intención tal vez de evidenciar ciertos mecanismos. Entonces, de forma bien pedagógica, estas 4 oradoras que son los personajes, podríamos llamar, exponen, incorporan estos gestos o estas acciones o estas corporalidades. A veces estos textos, estas palabras, estas formas de hablar y de decir, las incorporan, las muestran y después las sueltan. Y así van pasando a una a otra. Entonces aparece algo algo que uno puede incorporar, que uno podría aprender y uno podría imitar y repetir. Entiendo. ¿Y cómo fue la experiencia de participar en el Festival de Teatro FETUM 2024 de la Universidad Mayor, donde ustedes obtuvieron el premio al mejor montaje profesional? Sí. Yo creo que fue muy importante, la verdad. En nuestro caso, significó darle vida al proyecto, creo yo. Y desde ese punto de vista me parece que participar de un festival y poder ser reconocidas en el festival de la Mayor de FETUM implicó como un nuevo aire a la obra y al grupo también, como darnos así como un ánimo para poder seguir adelante, para decir ya, tengamos más funciones, porque muchas veces, bueno, esto no es novedad para nadie, muchas veces se hace muy difícil, sobre todo cuando los proyectos no tienen financiamiento, que es nuestro caso. Entonces el participar y el recibir ese reconocimiento del festival ha sido una puerta para continuar dando funciones, buscando maneras de dar a conocer la obra y de hacer crecer la obra también. Si es que no hubiésemos tenido esta oportunidad, gracias al festival, tal vez no habríamos podido desarrollar ciertos aspectos, por ejemplo, más estéticos de la obra, que en estas versiones que hemos tenido estas funciones lo hemos podido desarrollar. ¿Y en qué sientes que ha crecido, por ejemplo, la obra? Mira, inicialmente nosotras teníamos muy poquito financiamiento al comienzo, que nos alcanzó tal vez como, ponte tú, tenemos una escenografía, unas cajas, unas tacitas, unas cosas, y ahí ya, chao, se fue la plata. Y con esta segunda vuelta dijimos ya, ahora tenemos que ponerle poder a lo estético, y si bien no teníamos mucho financiamiento, conseguimos que ciertas personas nos colaboraran. Una de ellas es nuestra diseñadora, que es Lorraine Lemaitre. Uh-huh. Ella realmente nos colaboró mucho, nos ayudó mucho. Ella estaba tapada de pega y aún así me mandaba ideas por WhatsApp, sacaba fotos de ciertos colores, y junto con ella fuimos decidiendo hermosear tal vez la obra, pero también utilizar ciertos colores o por ejemplo, ciertos diseños, como las líneas que es de nuestra cortina, que creo que colaboran y potencian el discurso justo de la obra. ¿Y de qué manera dialoga este montaje con tu proceso de investigación y creación escénica, tu proceso personal, que entiendo también está muy centrado en el cuerpo? Bueno, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es que en inglés es body-based performer, que sería ocupar o concebir el cuerpo como el primer peldaño para la creación. Y eso a mí me alivia crear de esa manera. ¿Por qué? A veces, cuando yo tengo que dirigir o crear algo en relación a un texto, una dramaturgia que existe, siempre tengo la impresión de que la dramaturgia ya está todo, porque que las dramaturgas y los dramaturgos son excelentes y está todo dado ahí. Entonces, a veces, cuando tengo ese material para comenzar,
yo digo como, no sé qué más hacer que poner esto en escena tal como me lo dicen que lo haga. Entonces un poco que siento, desde mi lugar, digo como, pucha que soy penca. Y cuando tengo la posibilidad de crear basándome en el cuerpo, en lo material, me da como una libertad muy grande para poder inventar cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, que también lo hice en la obra Cuerpo de Levi, lo he hecho en otras instancias que he tenido para dirigir, es, no sé, ocupar un concepto que puede ser, en alguna obra ha sido el cerebro, y en esta obra tal vez el alejarse, por ejemplo, ese verbo, alejarse. Y cómo con solamente eso, alejarse, al tiro puedo ir creando, por ejemplo, ciertos desplazamientos con las actrices, puedo ir proponiendo ciertos desplazamientos y de ahí se va generando una dinámica que si tú la contextualizas, por ejemplo, ponerle un vestuario o, por ejemplo, sumarle ciertos textos o cierto tipo de audio, empieza a significar más cosas. Entonces, desde esa perspectiva, me alivia mucho trabajar así y también es una suerte como de metodología tal vez que no sé si me sale fácil, pero con la que dialogo más fluidamente. Por las diversas capas que en el fondo Sí, puedes ir desentrañando. sí. Y también hay un ejercicio ahí como de cómo poder de repente, por ejemplo, cómo poder hablar de conveniencia a través de un baile. O sea, lo que yo veo es un baile, lo que armamos es un baile, pero al mismo tiempo estoy hablando de conveniencia, como es nuestra obra, que es ciertos apellidos y se configura en esta como una danza de apellidos. Y es súper interesante cómo uno puede, en esa danza solamente, uno está dando a conocer eso tan chileno de repente, que es como, me junto con este apellido, con este otro apellido, ¿cómo se llama esa persona? Pero él es el de los de no sé dónde, o los del norte, o los del sur. Todo eso empieza a aparecer en algo tan simple como una danza. Claro, y que tiene que ver con un estatus también que otorga ese decir el apellido. Exacto. Claro. Y para finalizar, me gustaría que me contaras cuáles son tus próximos proyectos o los del colectivo también, y qué novedades nos podrías decir al respecto. Nosotras, como Teatro La Bataclana, vamos a seguir moviendo nuestra obra. Vamos a tener más adelante funciones en el Ictus, lo que es excelente para nosotras. Y de forma ya más individual, con compañía La Janet, tenemos una futura obra que se llama Lemuria, que vamos a estar en Matucana en octubre, fines de octubre. Y de ahí voy a trabajar como actriz, voy a trabajar en algunos montajes que dirige Scarlett o Daniela Carrasco, otro que va a dirigir la Ana Luz por Mazábal. Entonces se viene un año bastante movido y diverso, trabajando como actriz y también trabajando como desde el lugar más desde la creación o desde la dirección. Y bueno, y por supuesto funciones de Cuerpo de Levi también. En junio. En junio. Sí. Qué bien. ¿Dónde? En el GAM. En el GAM. Excelente. Sí. Entonces vamos a estar ahí para difundir. Bueno, muchas gracias, Ignacia, por esta conversación para Somos Tramadé. Muchas gracias a ti.